que son como los indicadores de ciertos estratos o de ciertas zonas, también es muy importante la profundidad. ¿Y dónde creen ustedes que vamos a encontrar a nuestro grupo de interés? Digamos, los visibles, en este caso las algas, ¿en qué zona creen ustedes que las vamos a encontrar? En la zona nerítica. La zona nerítica, ok. En el caso, por ejemplo, de las algas, las rodofitas o las fiofitas. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la zona más, esa zona de transición en la que podemos ver tanto un estrato de las algas que están casi siempre sumergidas y las que están en un proceso de inmersión-emersión, como esa franja de transición entre lo expuesto y lo sumergido? En la zona litoral. Eso. Y entonces justo esta es la zona en la que nosotros, incluso si podemos salir al campo, bueno, si pudiéramos salir al mar, pero vamos a ver que en los cuerpos de agua dulce hay una estratificación semejante, pero el grupo de nuestro interés, pues bueno, sí se va a encontrar mejor representado en esa región del entorno acuático, en este caso del entorno marino. Sin embargo, sí vamos a encontrar hacia la zona nerítica y pelágica incluso un buen grupo de organismos que habitualmente requieren y están sumergidos la mayor parte del tiempo o todo el tiempo. Uh-huh. Y otro criterio importante por considerar es la masa de agua que se encuentra o el estrato, esa columna de agua que se encuentra cerca del continente o lejos. Y entonces, si se fijan, esta parte está tiene como un rectángulo y esta sería la zona hemipelágica y ya en donde es, digamos, el mar profundo, es lo que se considera la zona pelágica, que dependiendo también de la fuente de consulta, pues van a manejar distintos niveles de profundidad, aunque se tiene el dato de que en las Islas Marianas, en el Océano Pacífico, este, es una región o uno de los puntos más profundos en el mundo. Uh-huh. Pero bueno, ahora ya con otros avances tecnológicos, pues bueno, se ha logrado, seguro se va a conocer un poco más de nuestros mares. Y otro entorno muy importante son los estuarios y lagunas. Estos cuerpos de agua muy particulares, en el caso de las lagunas, pueden estar comunicadas o no con el océano, con el mar, por un canal que se llama boca. Esta, en marea baja, se puede quedar aislada, este cuerpo de agua puede quedar aislado por mucho tiempo, y eso va a cambiar de manera significativa la fisicoquímica de este cuerpo de agua. ¿Y qué creen que se puede modificar? Su salinidad. ¿Ok? Porque hay una mayor evaporación. ¿Qué más? ¿Qué otro factor se puede alterar de manera importante? El pH. ¿Ok? ¿Qué otro? Que de hecho cuando ustedes entran al mar,
y no sé, a ver. eh, sí también la diversidad, la flora y la fauna que se encuentra en estos entornos. Pero algo también muy importante y que a lo largo del curso también se darán cuenta, que la temperatura es un factor fundamental. Y entonces este cuerpo de agua, al quedar aislado por mucho tiempo, sí, va a haber la evaporación, se va a elevar la salinidad, pero también se va a elevar la temperatura. Y lo interesante de estos ecosistemas es que no todos los organismos tienen esa capacidad de aguantar temperaturas muy altas. Y, por ejemplo, en el caso de las algas, van a ser muy pocas especies las que podamos encontrar en estas lagunas costeras. Sin embargo, hay muchas, por ejemplo, en el caso de Gracilaria, que se cultivan en estos entornos con factores o con control sí, de factores muy particulares y ellas se encuentran viviendo ahí muy felices. Pero en el grupo de los protozoos, no todos tampoco van a aguantar esas condiciones, por lo cual, pues bueno, vamos a ver después algunas otras argumentos del por qué no. Pero regresando a esto de los estuarios y las lagunas, eso es un criterio importante, si están comunicados o no con el mar. Y dependiendo justo de esa salinidad y la concentración de esa salinidad, pues bueno, también hay una nomenclatura para esto en donde se pueden clasificar en marinas, en hipersalinas y salobres, dependiendo justo de este factor en particular, de la salinidad. Tenemos otros cuerpos de agua que de alguna forma se diluye la concentración de ciertos, por ejemplo, cambia el pH o la salinidad por el aporte que existe de ríos o de lagos que están conectados con estos cuerpos de agua. Entonces, eso también es importante porque, pues bueno, eso también posibilita que la diversidad de estos cuerpos de agua, pues también por estación, también cambie de manera significativa. Y pues bueno, otro aspecto importante es la circulación o la dinámica del cuerpo de agua en cuanto a no propiamente las corrientes, sino cómo es que circula y cómo es que es la dinámica de estos ecosistemas para propiciar ese recambio del agua y que eso también permita que haya incluso un recambio de organismos. Ahora, desde el punto de vista biológico, también están esta clasificación de estos cuerpos de agua enfocados a los organismos que están distribuidos en los distintos estratos de la columna del agua. Y entonces tenemos el plancton, que son todos estos microorganismos que están suspendidos, que son de tallas muy pequeñitas, que no tienen quizá la fuerza o la suficiente energía para nadar a favor o en contra de las corrientes, de tal manera que estos se encuentran derivando en la columna de agua y se encuentran arrastrados a favor de las corrientes que se forman en esta columna de agua. De forma muy particular, los organismos que conforman, que están en este estrato, justamente son muchos de los organismos de nuestro interés. Y entre ellos están las diatomeas, los dinoflagelados, clorofitas, cianofitas y glenofitas. Además, bueno, este es en el grupo de protistas, pero también hay una cantidad importante de otros grupos de seres vivos. Están los que tienen la capacidad de trasladarse,
Los organismos que viven en el fondo o que están fijos a un sustrato, esos son los que forman el bentos, que digamos que subrayé los que son importantes o vale la pena resaltar de nuestro grupo de interés. Están, no porque los otros no son importantes, sino que para el objetivo de este ejercicio, pues bueno, estos son en los que nos vamos a enfocar. Están los organismos que nadan o caminan y que se encuentran en la superficie del agua. Muchos de ellos son insectos, también hay la vegetación, como por ejemplo el lirio, ay, se me fue el nombre de estas, que esas son plantas acuáticas que se encuentran en la superficie de estos cuerpos de agua, o bueno, sobre todo en cuerpos de agua dulce, porque en marinos sí están enraizados al sustrato. Y en el caso del perifitón, son organismos vegetales o animales y que se adhieren a la vegetación que se encuentra en el litoral o en la ribera o en los márgenes de estos cuerpos de agua. Y, y para ello, pues bueno, está este esquema en donde tenemos que, digamos que esta es vegetación acuática, son plantas vasculares, que están adheridas al sustrato, pero que se encuentran solamente parcialmente sumergidas. Ajá. Y todo el tiempo están bajo esta condición. Tenemos a otro tipo de vegetación que están igual adheridas a un sustrato, pero sus partes elevadas se encuentran siempre en la superficie, que es como vamos a encontrar algunas algas, sobre todo las algas arborescentes, como las feofitas, y sobre ellas vamos a encontrar justo muchos de los microorganismos de nuestro interés, principalmente protozoos que se adhieren a un sustrato, como en este caso que se dice que son pedunculados, que es esta estructura que les permite, es como un piecito de fijación en este caso, a la vegetación. Y bueno, estos son los que se pueden desplazar. Esta parte es muy importante, esta región, que es en donde se va a distribuir el plancton, tanto fitoplancton como zooplancton, que es en donde incluso también vamos a encontrar una buena diversidad de nuestro grupo de interés. Y tomando en cuenta lo de los criterios de cómo podemos clasificar o dividir este entorno, pues tenemos que la zona litoral, que es la parte más cercana al continente, y la zona, en este caso la limnética, en donde es la más profunda, y este estrato muy importante, que es la zona fótica, en donde vamos a encontrar una gran diversidad de nuestros microorganismos. Ahora, otro aspecto muy importante, pues son, ya hablamos del sustrato, pero también son las condiciones físico-químicas y las interacciones que pueden existir de estos organismos con otros, los cuales incluso pueden regular sus poblaciones. Y entonces, bueno, este fue un collage de distintos entornos en los que vamos a poder encontrar a nuestros protistas. ¿Y cuáles son los factores más importantes? Algunos ya los mencionaron. Y si se fijan, pues bueno, básicamente no son los mismos, no hay como mucha diferencia. Y algo que hay que tomar en cuenta siempre es que nuestros organismos están inmersos cubiertos por esta masa de agua, y entonces han desarrollado también estrategias para que puedan absorber los nutrientes y la captación de
de luz solar por distintas estructuras que han posibilitado que se encuentren en esos entornos y que les permitan seguir ocupando esos sitios. Pero en el caso particular de estos organismos acuáticos, dígase marinos o de agua dulce, es que van a estar muy afectados o van a ser mucho más sensibles que en el caso, por ejemplo, de nosotros. Cuando nosotros sentimos mucho calor, eh, podemos quizá, no sé, tratar de refrescarnos, nos aligeramos de la ropa, no sé, pero en cambio ellos están rodeados totalmente por agua y esa agua en su totalidad tiene, digamos, la misma temperatura, a menos que tengan también la posibilidad de subir y bajar en la columna de agua y que en su momento vamos a ver que a eso me refiero con esas estrategias que han desarrollado para encontrarse o mantenerse en esos entornos. Y bueno, otro aspecto súper importante de nuestros organismos, pues es las interacciones que se comparten o que se llevan a cabo en sus ambientes. Y entonces, estas interacciones se pueden dar entre distintas especies y alguno se va a considerar el hospedero y el otro el hospedador. Y dependiendo si hay un daño o beneficio o ninguno de los dos, se clasifican como positivos o negativos o como, en este caso, la nomenclatura es un cerito como que pues no pasa nada. Ajá. Y entonces, seguro esto lo vieron con anticipación. ¿Alguien se acuerda lo que es el comensalismo? Sí, cuando una especie puede sacar provecho de otra sin que ésta se vea de alguna manera afectada. Muy bien. A ver, ¿alguien más en el mutualismo? Se supone que en esa interacción ambas especies se benefician, es decir, no existe una sola no se va a beneficiar, las dos se necesitan. Muy bien. Y en este caso, este mutualismo puede ser que estén, digamos, temporalmente en las especies beneficiándose y en otro momento se pueden separar y, y digamos que ahí termina esa interacción. Sin embargo, hay un mutualismo que es obligado en el que no hay manera de que se puedan separar. ¿Y alguien sabría un ejemplo de un mutualismo obligado? Creo que puede ser como los tiburones y las remoras, que si no están, sí, perdón, que si no están pues en un tiburón, pues no pueden moverse por sí solos y no pueden respirar por sus branquias, obviamente. Mm, sí, no sé bien si eso pasa, pero digamos que en ese caso sí sería algo así obligado. O como en el caso de los líquenes, ¿no? Que son interacciones entre microalgas y un hongo y ya no se pueden separar y ambos se benefician. Ok, muy bien. Ahora, en el caso de la competencia, ¿quién me platica? ¿Quién me puede decir sobre eso? ¿Por qué se da la competencia? Por, por tratar de abastecerse de, no sé, de comida y de pareja principalmente. Muy Puede bien. ser entre especies o entre una misma especie o entre diferentes especies. Ujú. Y aquí la notación es que es negativo, negativo para los dos, porque bueno, uno está
em, uno va a conseguir el recurso y pues necesariamente se tendría, hay como el daño de quien va a hacer el recurso, ¿cierto? Pero si el que busca el recurso no encuentra, entonces también él se ve de alguna forma afectado. Y entonces el consumidor y el recurso, aquí hay como categorías. Y entonces está la depredación o predación de manera específica, la herbivoría y el parasitismo. Entonces, la herbivoría, por ejemplo, aquí es uno se beneficia y el otro no. Aquí quién se beneficia y quién no. ¿Ya se durmieron? No, se beneficia el que consume el organismo y pues obviamente la planta o el organismo este que se consumió pues es negativo para él porque ya no existe. Ajá, y sin embargo, como siempre, hay como puntos a discusión, porque saben, y bueno, ya también en su momento, en su curso de plantas, verán que hay muchas plantas que es necesario para su dispersión que pasen por el tracto digestivo de algunos herbívoros. Entonces, eso también es interesante porque, bueno, a final de cuentas, son estrategias que se han desarrollado por algunos, o mecanismos que se desarrollan por algunos organismos en particular. Y en el caso del parasitismo, ¿qué pasa? Es lo mismo que la víbora o predación, porque es negativo para el recurso y, como dice ahí, negativo para el hospedero. Y en nuestro caso, por ejemplo, hay, bueno, no en nuestro caso, en el del grupo de nuestro interés, vamos a encontrar que hay un grupo importante de parásitos que, que pues bueno, incluso de nosotros mismos, que van a provocar un daño importante y lo que se cree es que los parásitos mantienen vivos a sus hospederos hasta que, mientras, o sea, los mantienen vivos para que ellos también se mantengan alimentándose y con vida, o dependiendo de ellos. Este nada más fue bueno, es una imagen de esas interacciones que acabamos de observar. Este es de una presentación del doctor Francisco Valadez, que eh, hizo esta ilustración. Y entonces, por ejemplo, en este caso, de las interacciones que acabamos de ver, ¿esta a cuál correspondería? Bueno, estos son dos protozoos, los dos son ciliados y pues bueno, aquí, ¿qué interacción estamos observando? Una predación, ¿no? Sí, entonces este Didinium es de apetito voraz y entonces está depredando a este Paramecium. En este caso, esta Caulerpa racemosa, que es una clorofita, y esta que es una babosa, Licia clorótica, un invertebrado, este, ¿cuál creen que sería? ¿Qué interacción? Parasitismo. No, ella se alimenta de esta caulerpa y obtiene como que almacena los cloroplastos que le dan esa como una energía almacenada.
Y entonces le permite mantenerse en periodos activos gracias a estos cloroplastos que obtiene del ramoneo de esta caulerpa. Entonces, este sería como una interacción de amensalismo. Ella se beneficia, ella no, pero tampoco le está afectando. Y en este caso, este sí. ¿Quién me dice? Parasitismo. Parasitismo, sí. Ajá, muy bien. Y en este caso particular, pues bueno, esta es igual un protozoario, un protozoo flagelado, que es del grupo de los parásitos, y este provoca infecciones vaginales de manera importante. Y entonces, pues bueno, esta es una interacción negativa y es un parásito del humano. Ok. Y bueno, volviendo un poco a lo que habíamos ya mencionado de las formas bentónicas y plantónicas, solo para recordar, ¿quién me dice cuáles son las bentónicas? Las que están, ¿qué? Las que viven en el fondo o están fijadas a este, ¿no? Ajá, las que están adheridas a un sustrato. Y en el caso de los plantónicos, lo opuesto. Exacto, que están flotando en la columna de agua. Y entonces, en el caso de los, digamos, de los bentónicos, a su vez también, dependiendo sobre dónde se posan, reciben un nombre. Y en el caso de estos que están fijos a un sustrato, tenemos a los endofíticos. ¿A qué les suena? Aquí Fito están de planta. dentro de Ajá, plantas. ok. Entonces, endofítico es que está creciendo dentro de una planta. Endolítico, litos es roca, Adheridos a rocas. que crece, no solo que ven, que más bien este caso sí vive sobre una roca, pero endolítico es que viven dentro de estos minerales. Y justo les voy a mostrar igual unas fotos, pero antes quiero saber si más o menos tienen esa idea. Endozoico, fácil. Esta raíz que es de animal. Dentro de un animal. Ok, sí. Epifítico o epífito. Ya quedamos que fito es planta. Pero epi es como sobre, ¿no? No tanto Ajá, dentro. encima, exacto. Aquí ya cambiamos este prefijo, endo, que es dentro, por epi, que es encima o sobre. Ajá. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué crece? Los que están encima de plantas. Ok. Epilítico. Encima de rocas. Nada más estás despierta tú y todos los demás están ya dormidos. Epizoicos, los que están adheridos o crecen sobre animales. Y, me faltó este epipélico, que son organismos que están como enterrados entre el limo o arcilla, que es como una forma de lodos. Es ahí donde encontramos a estos organismos, que hay muchas cianofitas que tienen este hábito. Y el perifítico, ¿qué sería? Bueno, aquí dice. Pero es ese conjunto de microorganismos que viven
alrededor de la vegetación y que se agrupan en una masa mucilaginosa como una especie de nata, como lo que ustedes quizá habrán escuchado que se le nombra como biofilm. Eso es un hábito perifítico. Y ya por otro lado, en el caso de los organismos planctónicos, está el samofítico, que se encuentran adheridos por debajo del sustrato, es decir, enterrados en la arena. Ajá. Bueno, pues esto justo va a ser un ejercicio que van a hacer. Muy bien. ¿Dudas? No, todo bien. Todo bien. No, profa, todo bien. Ok, bueno. Entonces, ¿quieren descanso o continuamos? Pues yo sí quisiera continuar. Por mí Muy tampoco hay bien. problema si continuamos. Sí, yo también. Bueno. Yo también prefiero que continuemos. Ok. Entonces, les voy a mostrar una serie de fotos, nada más para, justo retomar un poco lo que ya vimos al final. ¿Sí? ¿Ya se ve? Ya. Bueno, y entonces, seguro ya van a tener, de hecho ya tienen idea de lo que acabamos de ver si ya leyeron el artículo. Y entonces, ¿cuáles son las algas procariontes y por qué se consideran algas? Alguien que me diga cuál es el nombre del grupo de las algas procariontes. Alguien está hablando por el chat y no estoy viendo. Me parece que levantaron la mano Citlali y Lucio. A ver, Citlali. Ok. Sí, las algas verdeazules, las cianofitas o las cianoprocariotas son con todos esos nombres con los que se los pueden encontrar. Y pues bueno, ellas son, este es un ejemplo de una procarionte marina. Y pues bueno, todos los eucariontes autótrofos que encontramos como bentónicos, que ya vimos que están adheridos a un sustrato. Y este es un caso de un protista eucariota heterótrofo. ¿Y alguien ve qué puede ser esto? ¿Qué es? No sé, pero esos pelitos que tiene alrededor podrían ser Ajá, cilios. Entonces no, es un cili. Ah, no. no, esto Entonces, es un omiceto, es un hongo. Bueno, algo parecido a un hongo mucilaginoso.
es un hongo mucilaginoso. Nosotros nos estamos ahorita como que enfocando solamente a algas y protozoos, pero también en protistas están ubicados estos omicetos, que son, antes estaban como hongos y ahora ya lo están en protistas, de acuerdo a las propuestas de clasificación más recientes. Entonces, bueno, este es un hongo mucilaginoso. Y esto que vemos aquí como prolongaciones, pues son esas, ese micelio. Ujú. Ok, gracias. Lucio, ¿tú también ibas a aportar algo? ¿Qué ibas a decir? Pero de la anterior profesora, de las cianobacterias. Ok. Ahora, lo mismo. Una forma de vida endofítica, ya vimos que crece, este organismo crece por dentro de otro. En este caso, esto sería como una hoja y esto es el cuerpo fructífero de un organismo. En este caso es esto justo, el, el micelio de este omiceto. Y en este caso es un, un líquen. Ajá. Y entonces están creciendo dentro del tejido de otro organismo. Ahora, endolítico. Bueno, esto que se ve, esto es un cristal, un mineral, y está creciendo dentro de este mineral, dentro de esta roca. Y estos son los ejemplos. Este es hiela quespitosa, que crece igual por dentro de un sustrato, de un mineral, en la forma de vida endolítica. Endozoico, hay algunos que son, suelen ser parásitos que pueden provocar daño. Y pues bueno, en este caso tenemos, en otros casos no. Por ejemplo, esta eh, cianofita está interactuando con esta esponja y le está dando un beneficio. Aquí es al contrario. Aquí la forma de vida epifítica, tenemos que siempre va a ser el sustrato, otro vegetal o planta, o en este caso otra alga, y sobre de ella va a ser el soporte en el que se fijen otras algas, o incluso, en este caso, este protozoo se está fijando a esta diatomea, que es un alga. Esta es una clorofita filamentosa y este es una vorticela, que es un protozoo que tiene esta estructura que se adhiere a ese sustrato. En este caso es epilítico porque crece sobre un sustrato rocoso. Aquí estas cianofitas están formando estas estructuras calcáreas, están adheridas a ese sustrato. Esta es una clorofita, ulva, que se adhiere igual, es epilítica, al sustrato, a la roca. Y en este otro caso, pues bueno, también podemos encontrar que algunos protozoos pedunculados se adhieren también a algún sustrato duro o rocoso. Estos organismos que se encuentran en el lodo, en el fango, y que muchos de estos, por ejemplo, como este, son cianofitas, esa masa. En el caso de estas, esta es un alga que parece una planta vascular, esta es una clorofita, es el del género Cara, de las cuales se propone, hay una teoría que proponen que a partir de estos fueron los ancestros de las plantas vasculares, y también crecen en un sustrato fangoso, lodoso,
y este es un protozoo, un ciliado, que también se encuentra bajo esas condiciones. La forma de vida epizoica, están creciendo oceanofitas y clorofitas en el caparazón de la tortuga. Aquí las cianofitas sobre las conchas de unos caracoles. Este es un protozoo. Este es un copépodo y sobre él están creciendo igual algunas microalgas. Y estos son es un protozoo que crece en los apéndices de estos camarones o de estos artrópodos. Y el perifítico que les comentaba que era esas, ese conjunto de microorganismos que están como aglomerados y en una especie de masa gelatinosa y y que están como formando una especie de biofilm. Este es un protozoo también que ha modificado sus estructuras, sus cilios. Hay una fusión de esos cilios para formar unos cirros, que son los que le permiten, que pareciera que camina, pero no. Bueno, en cierta forma sí, sobre ese filamento. Y pasamos a los organismos planctónicos, los que están derivando en la columna de agua y que están nadando, y muchos de ellos tienen estructuras de locomoción o no, como en este caso, este es un dinoflagelado y que tienen cilios, tienen flagelos, y estos que también tienen flagelos, los cuales les permiten desplazarse más fácil a favor de las corrientes, y estos organismos que son los amofíticos, que viven de forma, es como la fauna o la diversidad intersticial que se encuentra entre los granos de arena y que crecen en estos entornos. Esta es una ameba testada. Y bueno, dependiendo de cómo esté el organismo en el sustrato, si está erguido o postrado, pues bueno, esas es también otras formas de crecimiento que vamos a ver en su momento. Ok, bueno, y entonces, pero antes, quiero saber, ¿quién leyó ya el artículo? ¿Ya todos? A ver, levanten su mano. Oh, 12. 12 personas y se supone que pues son 20, éramos 24, pues sí, 24. O sea, la mitad ha leído el artículo y la otra mitad no. Ok, bueno, voy a tomar la nota de quien ya lo leyó. Y bueno, ok. Gracias. Entonces, vamos. Pues es que falta todavía la mitad. Y pues, tache guarache. Bueno, lo bueno es que todavía vamos a
continuar con esto con el artículo, pero sí, Erandi. Ah, ya. Ok, ya bajaste la mano. Bueno, como ya tomé eso, voy a tomar como esa antecedente de quienes ya lo tienen revisado. Y bueno, es importante que lo lean los demás porque sí voy a hacer pues una discusión del artículo y les voy a pasar un cuestionario que me tendrán que entregar el próximo martes. Es decir, para el día de la clase ya lo deben de haber entregado para iniciar con esta discusión. ¿Tienen preguntas de los que ya leyeron? ¿Alguna duda al respecto del artículo o algo, una idea importante que les haya parecido interesante y que puedan y quieran compartir? Sí, Jimena. Y después Santiago, Jimena, luego Ana Jimena, y ahorita voy apuntando. Ok, sí, Jimena. Pues yo creo que una idea importante que quiero resaltar es que dentro del artículo se menciona que las algas no tienen un ancestro común, es decir, en este caso Lucas. Y pues yo antes pensaba que sí, y ya gracias al artículo pues me pude dar cuenta que no, y también me pareció interesante lo que se dice de que hubo una evolución paralela, es decir, que se, eh, se estudian en base a los distintos escenarios que se encontraban y de ahí se traza posibles condiciones para que evolucionaran y de ahí pues se compara. Eso me pareció interesante. Sí, aquí algo que hay que resaltar también es que si se fijan, el artículo les decimos que es un artículo clásico porque es del 86, 87 y pues bueno, ya tiene un tiempo considerable respecto de lo más reciente que se sabe de la más reciente propuesta de clasificación o de agrupación de los protistas. Entonces, lo comento por lo que dices, que tú pensabas que había un ancestro común y pues bueno, algo que es importante y que sí quiero que pues también les quede claro es que las propuestas de clasificación continuamente están cambiando. Cada vez hay más herramientas, más recursos para poder el poder dilucidar si existe o no un ancestro común, quién pudo haber sido, y eso sí es importante. Sin embargo, también es importante que ustedes sepan que también continuamente se están descubriendo también organismos que se desconocía que existían, y entonces eso también viene a dar como la pauta para echar atrás muchas propuestas que se conocen actualmente de clasificación. Entonces, lo que sí es importante es que sepamos que existen esas distintas propuestas y que dependiendo de nuestra intencionalidad, de lo que queremos hacer en nuestro estudio, podremos escoger la que nos convenga o la que creemos que se adecua mejor a nuestros propósitos. Y es válida porque es una clasificación aceptada, discutida, aprobada, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí también es importante que lo tengamos claro. A ver, Ana Jimena. Sí, a mí me pareció demasiado interesante la parte donde dicen que las algas están inmersas en muchos de los productos que utilizamos a diario, porque pues a veces tendemos a clasificar a los protistas como, tenemos una imagen más de ellos como parásitos y realmente desconocemos dónde están inmersos pues en el día a día. Y otra idea que me pareció muy nueva a mí
fue que algunos de estos se describen que alternan su forma de reproducción, o sea que pueden alternar la fase de reproducción asexual con la fase de reproducción sexual, dependiendo de su etapa de vida. Eso pues fue nuevo para mí, o sea, lo desconocía totalmente. Y ya, gracias. Sí, entonces respecto a lo que comentas, también es interesante y bueno, también importante resaltar que y de alguna forma se, se evidencia cuando nos vimos la primera clase que decían muchos de ustedes, no sé, de este grupo no conozco mucho y de este grupo no conozco mucho, porque quizá no está tan difundido como los animales que siempre son bellos o como las plantas, pero justo este artículo va como en ese sentido, en que sea como ese primer acercamiento al grupo de las algas, porque si se fijan, no se habla de los protozoos, pero aunque también veremos uno de ellos, pero es justo eso, como el que ustedes tengan esa idea equivocada o no de lo que son las algas y toda la gama, toda la diversidad, toda la importancia o incluso también los aspectos negativos que pueden tener y el impacto que tienen en sus entornos y lo complejo de su estudio. Entonces, sí, muchas gracias, Ana Jimena. A ver, Carolina. Sí, maestra, aquí estoy. Bueno, también mencionan mucho que no es de apenas el uso, sino que ya viene, por ejemplo, desde México, desde las épocas prehispánicas. Ajá. Justo también, como decía mi compañera, nada más tenemos el concepto de que nos influyen, por decir mal, pero no tenemos en cuenta en que también nosotros lo usamos pues día a día. Por ejemplo, yo luego compro, no sé, medicamentos o a través, he trabajado con alginatos y por aquí me pasa pues los componentes que tiene y aquí lo menciona mucho, que se utiliza también para alginates. Entonces a la otra que vea uno, me voy a concentrar ahí. Y también, bueno, aquí en el artículo menciona que justo, creo que lo dijo mi primera compañera, que no tienen un ancestro en común, pero aquí en el artículo dice que hay criterios de clasificación, o bueno, para relacionarles, que son los niveles de organización y la complejidad de su cuerpo en función del número de células que lo constituyen. Igualmente dijo que habían hecho investigación en un periodo de tiempo, pero como que después de esa investigación ya no se volvió a tocar mucho ese tema y sí han salido aportes, pero no demasiados. Y ya, eso es todo. Ok, muy bien. De hecho, en su semestre anterior, si hicieron los ejercicios o el intento de hacer sus medios de cultivo, algunos algunos sí pudieron conseguirlo, tuvieron la forma de poder salir o no, pero lo que utilizaron o lo que utilizan como medio de cultivo para sus bacterias o los procariontes, ¿qué es lo que usan? Sus plaquitas de agar. ¿Y qué es el agar? Ahí dice en el artículo. Es un extracto, es un polisacárido que se extrae de las paredes celulares de algunas rodofitas de importancia económica, porque no todas las rodofitas. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Y que sí es importante. Ok, muy bien. A ver, Lucio. Sí, yo quería destacar, por ejemplo, una otra parte que decía el artículo sobre usos y, bueno, el estudio de la importancia de las algas principalmente. Y es que tienen una importancia increíble en lo que será a nivel ecológico. Con lo que relaciono yo el texto principalmente es cómo son y dónde se encuentran. Como lo había mencionado, el texto que se encuentran principalmente en medios acuáticos, pero también bueno, como mencioné antes, son consecuencias ecológicas. Y es que, por ejemplo, que me parece, bueno, estaba leyendo yo un artículo sobre consecuencias ecológicas causadas por mareas verdes en el mar amarillo, que se encuentra en China, y es que son floraciones de algas nocivas, ¿no? Y
actualmente podría considerarse como un problema ecológico grave. Entonces, como lo plantea también el texto, es importante analizar, estudiar los componentes de estas algas y cómo se pueden ir transportándose. Por ejemplo, mencionaba que en los barcos podría transportarse de un lugar a otro por las floraciones que se adhieren justamente a las capas de los barcos o incluso de animales o de otros tipos de uso que nosotros le damos. Y eso, bueno, resultó interesante. Sí, de hecho, seguro, porque ustedes son súper gustosos de andar en el internet, navegando por ahí, pero ¿han visto estos videos de la gente en las playas en China que están nadando literalmente entre toda esa masa verde de cianofitas porque ellos creen que eso es como benéfico para la salud y la verdad es que no. Entonces a mí me impresiona porque esas floraciones pues son fenómenos naturales que también, digamos que no se pueden, es muy difícil preverlos. Y el asunto es que como también son procesos cíclicos, pues no se pueden como que contener tan fácilmente. Lo que sí es que pues se debiera comunicar a la comunidad que pues bueno, no es lo mismo que haya una floración de microalgas o que conozcamos que haya microalgas que liberan toxinas a su ambiente, que el que haya un bloom, una floración de estas mismas algas. No es lo mismo que hayan unas cuantas en centímetro cúbico a que hayan miles o millones. Entonces, ese es el problema. Entonces, bueno, sí, y eso es serio. Y respecto a lo que hablas de los barcos, también, más bien ahí de los barcos, es el agua del lastre que ellos llevan del lugar de donde salen, del puerto a su destino. Y entonces esas aguas del lastre, que son tanques que llenan de agua de su origen, lo vacían al lugar a donde llegan y ese es el problema. Ese ha sido un problema verdaderamente serio porque han habido introducción de muchas especies exóticas, no solamente de microalgas o de algas, sino como bien dijiste, de otros microorganismos, protozoos y otros invertebrados, y que como son especies exóticas en esos entornos que a las que son introducidas no tienen depredadores y entonces provocan verdaderamente daños incalculables. Entonces sí, son serios y sí es importante que se tomen en cuenta. Pues gracias, Lucio. A ver, Erandi. Erandi a la 1. Erandi a las 2. Listo. Erandi, ya te fuiste. Ok, gracias. Lo que pasa, bueno, me pareció interesante la capacidad que tienen para subsanar como en el ámbito de la agricultura, que pueden recuperar los suelos y aumentar la fertilidad. Tanto también en el tratamiento de aguas negras para purificar el agua. Y listo, solo eso. Ok, Erandi, gracias. Y bueno, hay muchas otras más. Eso es como que para ese entonces, digamos que lo novedoso, pero actualmente ya después de 20 años, pues hay muchísimo, pero muchísimo más, que espero ustedes también en sus seminarios puedan aportar. Ángela. Es como, no todas las especies, pero una gran mayoría de las algas desarrollan estas estructuras como si estuvieran durmiendo, como si hibernaran. Entonces, estas estructuras de resistencia se pueden mantener, que básicamente son esporas o incluso
partes del talo que se pueden mantener como en estado, o sea, se quedan en estado latente, y esas estructuras, en el caso de las esporas, que se forman como estructuras de resistencia, pueden permanecer por años. Y en cuanto estas están derivando, como ya vimos, en las condiciones en que se encuentran, se mantienen derivando, van las corrientes, o si están adheridos a un sustrato, se mantienen, digamos, escondida esa estructura de fijación o que pueda ser de resistencia hasta que las condiciones sean las más adecuadas. Y entonces este es como si renaciera, como si despertara. De hecho, la latencia es como un estado adormilado. Y entonces es como si nuevamente despertaran para nuevamente llevar a cabo sus funciones de crecimiento, de desarrollo e incluso de reproducción. Y también ya verán o veremos que muchas de las algas, o la mayoría, ha desarrollado estrategias que les permitan mantenerse en ese, viviendo en estado de latencia, o desarrollando otras estrategias, haciendo más eficiente, por ejemplo, incluso su ciclo de vida, para que éstas se mantengan viviendo pues por mucho tiempo. Ahora, estamos hablando también que son organismos que no viven en la misma, no es como en la misma escala de tiempo que nosotros, su vida, pero sí hay especies, como en el caso de las plantas, que son perennes, y estas estructuras de las que les hablo se mantienen como escondidas, ya sea en el sustrato o suspendidas en la columna de agua, te digo, y así están hasta que hay las condiciones idóneas, y entonces vuelven como a despertar, y entonces vuelven a llevar a cabo sus funciones normales. Pero sí, la diversidad en cuanto a los entornos que habitan son todos desde suelo, aire, cuerpos de agua, en todos lados. Bueno, ya vimos, ¿no? No sé, incluso si ustedes escucharon, por ejemplo, estas de las endolíticas que crecen dentro de rocas o de algunos minerales. Yo no sé si han escuchado, incluso hubo 2, 3 personas, hay un grupo interesante en su facultad, en el laboratorio de ficología, que esa ha sido su línea de investigación, que estudiaron el efecto o el daño que pueden provocar algunas cianofitas y rodofitas filamentosas, que el daño que le provocan a estos monumentos históricos. Y entonces lo que hacen ellas es que crecen justo dentro, se van introduciendo al mineral, a las rocas, y entonces van desbaratando, van erosionando pues estos monumentos, y el deterioro es muy importante. Y entonces lo que hacen es, o lo que ellos propusieron fue como una forma de controlar esos crecimientos masivos y que pueden ser dañinos a estos, pues a estos edificios, a estos monumentos. Entonces eso también es interesante porque también puede tener como ese tipo de aplicaciones, el poder controlar eso que puede provocar un daño pues bueno, al interés del humano, ¿no? Pero eso también está padre, es interesante. Ailín, no sé si ya habías dicho algo. Sí, ya había participado, maestra. Okay. Bueno, y pues bueno, es importante que lean todo el artículo, porque también lo que me llama la atención es de que, digamos que hay todo lo que comentaron, pero hay 3 puntos súper importantes y que hay que resaltar del artículo, que es lo que habla acerca de los niveles de organización, que creo que sí lo comentó Ana Jimena o Carolina, no sé quién de ellas,
Lo otro, que eso, bueno, eso es importante, y cuál es el argumento de lo de los niveles de organización, ¿qué es un patrón estructural básico? Que también se explica muy bien en el artículo y que eso es importantísimo porque lo vamos a retomar para la siguiente clase, y acerca de cómo se aborda el estudio de las algas y cuál es la propuesta, cuál es esta propuesta de la estrategia metodológica. Entonces, nadie me dijo nada de eso y esos son como 3 puntos medulares importantes del artículo. Entonces, por si no repararon en esos aspectos, pues bueno, es importante que lo revisen, por favor, ¿vale? Porque eso, sí hay que resaltarlo. Sí, Ángela. Sí, de hecho, un nivel de organización es el grado de complejidad estructural de un organismo yendo de lo simple a lo complejo. Y entonces aquí hablan de entrada de 2 niveles en estructura celular. ¿Cuáles son? Todos los conocen. ¿Cuáles son esos 2 niveles? Eso. Entonces, desde ahí tenemos procariontes y eucariontes en las algas, de acuerdo con esta propuesta. Y luego vienen los niveles de organización, que si ya dijimos que es yendo de lo general o de lo particular, o de lo general a lo particular, o viceversa, o de lo simple a lo complejo, ¿cuáles son esos 2 extremos? ¿Cuál es el simple y cuál es el complejo? Digamos, en agregación celular, ya no en estructura. Eso, así es. Ok, y en esa gradación de lo unicelular a lo multicelular o pluricelular, tenemos ahí una gradación y una diversidad importantísima, que va desde los agregados celulares que pueden estar o no delimitados por alguna sustancia mucilaginosa, alguna membrana o no, alguna matriz gelatinosa, hasta los que ya forman conjuntos de células o filamentos o parénquimas o pseudoparénquimas, etcétera, etcétera. Que ojo, hablar aquí de eso de parénquimas o pseudoparénquimas, no se confundan con lo que se verá o lo que pueden presentar las plantas vasculares, porque nada que ver. O sea, sí, pero hay semejanzas, pero no es lo mismo. Ajá. Y sí, eso es importante. Y como ya se mencionó desde el principio, de acuerdo con esta propuesta de Jorge González, hasta ese momento, todavía las algas, como se sabe que no existe un ancestro común, no se pueden hacer homologías, de tal manera que se hacen analogías en términos de la semejanza que hay en sus patrones estructurales básicos y también en apoyo con los niveles de organización, y entonces se van haciendo estas agrupaciones, agrupaciones simplemente por morfología, es decir, simplemente por características externas. Sí, Ana Jimena. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a la forma de trabajo para ficología. La propuesta de 1987 sigue siendo vigente aún como estrategia para abordar, pues sí, los estudios ficológicos, o se han hecho algunas modificaciones en los últimos años.
No, de hecho, es curioso porque en esa propuesta para ese momento fue así como, eh, pues no sé si propiamente decirlo como innovadora, pero fue una propuesta hecha por, por un psicólogo mexicano que se implementó y que parecía que era una buena forma de acercarse al estudio de las algas. Y de hecho, hasta la fecha, muchos grupos de estudio en la facultad siguen esa estrategia. Y si ustedes se fijan, si se van a ver no sé, alguna ecología, por ejemplo, algún libro de ecología, estos diferentes grados o ópticas de acercamiento al estudio de las comunidades no tienen ese nombre de típica, tópica y tónica, pero en esencia, digamos, que se toman en cuenta son como esos distintos niveles de acercamiento al estudio de los organismos, dígase el que sea. Entonces, pues bueno, esta propuesta de Jorge González tenía un sustento teórico y, y a la fecha se sigue llevando, entonces es como atemporal y aespacial, porque si tú vas con esa idea siguiendo esta estrategia, yo creo que es un apoyo, un sustento más o menos, bueno, no más o menos, claro, para que tú puedas hacer el estudio en distinto espacio-tiempo de un lugar. Digamos, nuestra salida de campo. Si nosotros vamos a esa salida en esa fecha, ¿qué tipo de estudio estaríamos haciendo de acuerdo a esa estrategia metodológica? ¿Qué tipo de estudio sería? ¿Y por qué? Bueno, esa es tarea para todos, ¿eh? El que nosotros vayamos a visitar una localidad, la que ustedes quieran, la que ustedes gusten y manden, y llegamos un día. Estamos ahí, revisamos, observamos, colectamos, revisamos nuestro material, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de estudio o qué acercamiento de la flora tendríamos nosotros si fuera así el muestreo? Pues típica, porque la tópica es atemporal y espacial. Entonces, como estamos hablando de un momento y un lugar indicado, pues sería típica, ¿no? Y solo estamos teniendo un momento de esa flora en un tiempo determinado, una sola vez. Pero si nosotros regresamos en otro momento, es decir, nosotros vamos ahorita que es todavía invierno y planeamos otra al mismo sitio, pero en otra temporada del año para hacer una especie de seguimiento, entonces ahí la orientación o el enfoque de nuestra flora o de nuestro estudio cambia a qué tipo. Atópica, porque ya estamos buscando un panorama. Y empezamos a ver si existen ciertas coincidencias con nuestra referencia inicial. Y cuando hablamos de una flora tónica, ¿a qué se refiere, Sofía, Abigail? Sebastián, ¿a qué se refiere hacer un estudio de flora tónica? Bruno. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, pues justo
ese es como parte de lo relevante de esto y que sí es, o sea, sí es interesante, no que se lo sepan de memoria, sino que lo vean como una opción de estudio, que puede ser una metodología la cual ustedes puedan implementar en alguna salida de campo y que a lo mejor sería, sí, interesante ver cómo al final ustedes pueden hacer, lo relevante de esto es que al final ustedes puedan predecir bajo qué condiciones o qué incluso especies se van a poder encontrar en ciertos ambientes cuando ustedes conocen ciertas condiciones o incluso saben ya qué organismos están presentes en tales o cuales condiciones. Y cuando ustedes visitan algo parecido y ustedes pueden inferir y resulta que coincide, entonces yo creo que es que vale la pena, pues bueno, implementar la metodología. Y el que te parezca que si es actual o no, Ana Jimena, pues no sé, quizá habría que hacer como un ejercicio. Pero bueno, la propuesta, te comento, está desde ese entonces y todavía muchos grupos de estudio en la facultad, pues bueno, de pronto todavía, pues bueno, esa es como la estrategia a seguir, eh, sobre todo en localidades nuevas o que se visitan por primeras veces, entonces como que sí, se trata de hacer esos seguimientos y a veces ya ni siquiera es así como que tan pensado, es como ya algo intuitivo el que están haciendo o están implementando esa metodología y que, les repito, si revisamos en ecología, algún libro de ecología, esa propuesta de conocer cómo es una comunidad en una fecha y luego revisamos o la visitamos en otro momento y en otro momento, al hacer la conjunción de toda esa información, pues bueno, lo que nos posibilita es que podamos prever o predecir qué puede ocurrir en esa comunidad. Entonces, bueno, eso es importante. Ok, pues bueno, ¿alguien tiene dudas o alguna otra pregunta? Jimena, en sí los niveles de organización que se dicen dentro del artículo son estructura a nivel celular, complejidad de cuerpo en función del número de células que lo constituye y creo que grupos taxonómicos. Ah, ok, sí, sí, Jimena. Y de hecho empieza a explicar ya de forma, pues un poco detallada, todos y cada uno de los grupos, dando pues generalidades e importancia de esos distintos grupos tanto de macroalgas como de microalgas. Sí, Bruno. Sí, profesora, solamente es sobre el cuestionario que mencionó. Pues básicamente es para la próxima clase, ¿no? ¿Lo va a publicar? Sí, 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 sí. Ok. Sí, perfecto, esa era mi duda. Gracias. Ok. Bueno, muy bien. Profa, Sí, yo tengo una última duda, perdón. sí, Es sí, que sí. no me ha quedado 100% claro cómo va a ser el trabajo del laboratorio, si solo va a ser exclusivamente del profe, em, del otro profe, perdón, es que no me acuerdo de su ¿El nombre, profe César? ah, del profe César, o vamos a repartirnos como la mitad y la mitad. Usted va a dar como un bloque en laboratorio y el profe el otro bloque en laboratorio, o usted solo va a estar los martes No, en teoría. ajá, no, mira, se supone que los dos vamos a dar, eh, bueno, para términos, digamos que de, ah,
mm, para términos prácticos y pues del manejo de la información, acordamos que diéramos unos temas él y unos temas yo, pero la idea es de que en laboratorio pues estamos los dos. Ahora, eh, de hecho, como está la propuesta de ya en una fecha muy cercana, el que podamos vernos, que ya estas actividades sean presenciales, pues la idea es que sí estemos los dos, porque, pues por muchas razones, ¿no? Pero, pues bueno, esa es la idea. Y lo que les decía de la actividad práctica es que les voy a compartir, yo creo que se lo subo hoy mismo, el protocolo. ¿Se acuerdan que les comenté en donde va a venir el título, los objetivos y la metodología? De tal manera que lo que ustedes van a hacer con eso es que lo van a leer, se van a obligar a leer, porque para eso, el día de la práctica, ustedes tienen que entregar su metodología, traducido el texto que nosotros les dimos, traducido a un diagrama de flujo o a una herramienta visual. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, todo lo que yo te expliqué en a lo mejor una cuartilla o media cuartilla, tú lo vas a traducir a un mapita, de tal manera que lo que queremos con eso es que ustedes ya en condiciones presenciales, ustedes lleguen, vean su mapita y vean, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer, sacar una muestra, bueno, tomar una muestra del frasquito, hacer el corte de tal y tal orientación y lo veo al microscopio, le pongo una gotita de colorante, observo a tal aumento, hago el esquema, señalo estructuras o resalto algunas estructuras y listo. El segundo, entonces, de tal manera que las instrucciones que tú tengas, obvio, van a estar claras porque ya están en el escrito que yo les voy a dar. Pero aquí el punto es que ustedes hagan el ejercicio de que esa información ustedes la analizan, la razonan y la traducen a una herramienta, un mapita, un esquema de lo que vas a hacer. Pero eso ya lo haces tú. Entonces ya ahí ya procesaste esa información. Porque pasa. Llegan y ni siquiera lo han leído y apenas están viendo lo que van a hacer. Entonces desde ahí ya empieza como esa parte de la valoración o evaluación de su actividad, porque eso es su primer actividad o aportación de la actividad, ese mapa, porque nos lo van a entregar. Y así va a ser. Aparte de lo que ya les expliqué, sobre todo en la parte de los resultados, en la que ustedes es donde van a hacer pues su trabajo, el trabajo importante, su desempeño importante en esa parte, que es el esquema, en donde ya en la tranquilidad de su casa o en su tiempo que tengan destinado para ello, los esquemas que hicieron en su momento, los van a detallar, los van a terminar, señalar estructuras, ponerle el nombre científico, si es que si lo supieron, una breve diagnosis, unos 4 o 5 renglones, su clasificación taxonómica y la literatura que consultaron. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de todo eso que les platiqué? ¿O ya no? Sí, profa. Entonces, pues eso es lo que van a hacer en las actividades prácticas. Pero hay una actividad práctica que es como que la de inicio, la de entrenamiento, que es la de clasificación. Entonces, y es eso. Todas van a tener como ese protocolo, el mismo formatito, pero ustedes tendrán que hacer esa parte del mapa conceptual o un
Ay, se me fue el nombre. Cuadro sinóptico, una cosa así, o sea, puede traducirse en lo que ustedes quieran. Solo que esas son como que una de las recomendaciones, que sea un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, no sé, lo que para ustedes pueda ser más sencillo, pero eso es lo que tienen que hacer. Y luego pues ya viene esa otra parte, que es lo que ustedes van a observar, del material que revisemos en ese momento. No sé si sí aclaré, Ana Jimena. Y si no, otra vez. No, mi duda sí está aclarada. Gracias. ¿Segura? Sí, sí, segura. Ok. Porque escuché tu angustia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuéntame. No, es que sí, según yo lo tenía anotado, pero en un momento como que se me revolvió con mis otros apuntes. Y como tengo más laboratorios, dije, no manches, ¿este de cuál era? Entonces solo quería como asentar que bien sí era de aquí, pero Ah, pues ya. ya quedó. Ok. Sí, me hizo un lío en la cabeza. Y pues bueno, todo eso no se los dimos o sea, no lo escribí tal cual, así escrito en el documento que les compartimos, pero sí ahí viene, por ejemplo, qué debe tener el reporte, ya cuando se entregue, que se va a entregar a los 8 días de haber realizado la actividad práctica, en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero sí es importante que si tienen dudas, sí nos lo hagan saber a la brevedad, para que nosotros luego les aclaremos y que no haya duda o que no haya falla. ¿Sale? Entonces, no duden, no pasa nada. O sea, pues a todos nos ocurre que es de pronto muchas cosas los que traen en mente y luego, pues no solo de la escuela, de la familia o de la casa, en fin, 20,000 cosas, y que pueda ser que se nos barre, pero no importa. O sea, aquí el asunto es que pregunten y lo aclaramos. Ajá, no pasa nada. Pero también que lo hagan en tiempo, porque si ya me dicen el día que se entrega, no, pues no. ¿Cómo les ayuda a uno? No hay manera. Entonces sí, háganoslo saber, por correo, incluso, pues sí, por el correo. Y ya ahorita les subo eso del, del artículo, el cuestionario, y pues bueno, creo que por hoy es todo, a menos que tengan alguna otra objeción o comentario. ¿Sí está claro? Bueno, de los otros, 2, 4, 6, 8. De los otros 18, 19, que no participaron, bueno, pues participen para la próxima, ¿eh? Bueno, entonces no, nada a la 1, nada a las 2, nada a las 3. Bueno, pues cuídense mucho, sean felices y cualquier duda, pues háganmelo saber y lo aclaramos. No importa si es 1 o 2 o 3 o 4 veces, no pasa nada. Sí, muchas gracias, profesora. Nos vemos el otro martes. Sí. Gracias, profesora. Cuídense mucho. Gracias, que tenga buen día. Hasta Gracias. luego.